Marco Cosío, buenas tardes, un gusto tenerte aquí, ¿cómo estás? Muy contento de que nos visites, muchas gracias, y muy contento de compartir algunas ideas. Bueno, listo. Tenemos acá listo nuestra batería de preguntas, Marco, pero siempre me gusta a mí empezar, pues que la gente de la comunidad, la gente que vea este episodio pueda conocerte un poquito, ¿no? Y tengo acá en investigación que hicimos, ¿verdad? De Paparazzi. Un ingeniero industrial que está en la industria eléctrica. Cuéntenos, ¿cómo es eso? Si alguien se equivocó, seguramente. Fíjate que estudié ingeniería industrial en la Universidad de las Américas en Puebla y entré a trabajar inicialmente en una empresa de ramo eléctrico, pero no en el proceso, digamos, de diseño o ingeniería, sino más en la parte de producción, ¿no? Que era un poquito más asociado a lo que yo había estudiado. Y con el tiempo pasé de una empresa eléctrica a otra empresa eléctrica, donde tuve la oportunidad de tomar un rol un poco diferente, porque empecé a hacer planeación de la producción, materiales, almacenes, y de ahí me dieron la oportunidad de convertirme en Black Belt, Sí, Seis Sigma. Vi que, Entonces, vi que estabas en el tema de Six Sigma. Sí, señor. interesante porque eso te abre un poquito las puertas a buscar más o conocer más. Y con eso una empresa me llamó, me buscó para enfocarme como gerente de calidad y Seis Sigma. Yo no tenía mucho conocimiento del tema de calidad, pero sí de Seis Sigma. Y tuve una grata experiencia ya en una manufactura mucho más pesada, en ramos de la cerámica, ¿no? Y después de ahí llegué a ser gerente de planta. Después fui subdirector de operaciones, donde tenía la oportunidad de ver proyectos de inversión y algunas cosas adicionales. Y estaba la cosa muy entretenida cuando otra vez una empresa del mismo ramo eléctrico me invita a hacer algo con ellos y tomo una responsabilidad como director de unidad de negocio, ¿no? Específicamente de media tensión. Y estaba yo en eso muy contento cuando Siemens me invita a trabajar. Genial. Y entonces digo yo que llegué al paraíso porque he disfrutado mucho trabajando aquí. Empecé como director de unidad de negocio de media tensión. A los pocos años me dan la oportunidad de dirigir el área de Centroamérica como CEO. Entonces ahí tenía la oportunidad de ver todos los negocios de Siemens en su momento. Era una cosa muy entretenida, ¿no? En la mañana hablaba yo de el metro en Santo Domingo y en la tarde estaba yo en un hospital hablando de los equipos médicos que tenemos, y ya en la noche para cenar, pues hablemos de energía, ¿no? Okay. Entonces, te da una variedad muy interesante. Y bueno, y finalmente pasó un periodo de tiempo y me dicen, no, tú te regresas a México. Yo ya estoy en este rol como vicepresidente del área de infraestructura inteligente, donde ya tendremos más oportunidad de hablar. Venga. Un poquito. Gracias por resumir, digamos, la carrera. Hablábamos antes de arrancar casi 15 años en la compañía, pasando por estos roles. Y bueno, vamos a hablar de eficiencia energética en la industria y ciudades inteligentes, un tema que sé que te apasiona, pero yo creo que tenemos que arrancar como de los basics, un poquito, ¿no? A lo mejor tú y yo conocemos un poco sobre el tema, pero sería interesante que la gente sepa exactamente, cuando estamos hablando de eficiencia energética, de qué estamos hablando, Marco. Pues digo, el nombre te da mucha guía, ¿no? Cuando hablamos de eficiencia energética, estamos hablando de cómo hacer que podamos tener una operación que no sacrifique calidad, confort, llámale a todo lo que engloba, ya sea el producto, siendo un edificio, o ya sea un proceso, ¿no? Cuando hablamos de la industria. Entonces, la eficiencia energética no significa apagar la luz y trabajar a oscuras. Significa tener la cantidad de energía que necesites con la tecnología adecuada para que tú puedas tener la luz suficiente para el trabajo que vas a hacer. Entonces, hay una frase muy famosa que me gusta, Sí. que dice que no hay kilowatt más barato ni más eficiente que el que no se usa, ¿no? Y claramente también en ese sentido entender qué cosas son las que necesitamos hacer, ¿no? ¿Qué es lo que sí se requiere? Y otra parte fundamental que no es necesariamente eficiencia, pero que tiene un impacto importante, es la descarbonización. Es decir, ¿de dónde viene esta energía que yo utilizo? ¿Es de fuentes renovables o es de fuentes no renovables? Ahora, las fuentes no renovables, hay algunas más contaminantes que otras, ¿no? Y ya podríamos entrar a un detalle un poco mayor, pero creo que todos estos elementos son fundamentales para entender, pues, hacia dónde vamos, ¿no?
La eficiencia energética para mí es una parte fundamental de la sostenibilidad. Y la sostenibilidad hoy en día ya no es un tema de moda ni de gusto, es una necesidad urgente. Me llama la atención de que, bueno, como estás al frente de no solamente México, Centroamérica, Latam, supongo que la variedad debe ser de amplio rango, ¿no? O sea, la digitalización puede mejorar en cierto estilo la vida de las personas, de las ciudades, la eficiencia, pero supongo que en el ámbito de Latam no sé si hay especie como de una Sí, a ver, balanza. sí hay diferencias y hay necesidades un poco más apremiantes en unos lugares que en otros, ¿no? Yo tengo la oportunidad de discutir o platicar mucho con mis colegas europeos, norteamericanos, donde ya tienen un grado muy avanzado en esto, Así es. ¿no? Y nosotros todavía estamos en un proceso, ¿no? Porque para nosotros, ¿no? Tener una persona que vaya y cambie un foco, pues es algo muy común, muy fácil, muy barato, ¿no? Mientras que si tú ves esto mismo en países pues ya desarrollados, eso es algo muy caro, ¿no? Y no solamente eso, sino que también tema de servicios, complejidad, etcétera. Y bueno, sí, es cierto, vamos en procesos distintos. Sin embargo, la guía es la misma, ¿no? Si tú ves hoy los edificios que se construyen, no solo en México, sino en Latinoamérica, todos ya tienen un grado muy alto de inteligencia en los edificios. ¿Qué es el reto? Pues pasar de inteligentes a autónomos. Y ya platicaremos de eso ahorita que tengamos oportunidad. Mira que me hiciste que me acordara un poquito, saliéndome del guión, de Uruguay. Para mí es un país que es una locura y en menos de 4 o 5 años, casi 90% de energía renovable y temas enfocados por el gobierno. Y tuve la oportunidad de platicar con alguien ahí y me dice que hay una enorme contribución de esto en la calidad de la vida de las personas. Hablemos un poquito de eso, ¿no? De cómo esta digitalización mejora, contribuye a la calidad de las personas, mi querido Marco. Bueno, hablemos de un edificio, ¿no? Para tener un ejemplo de referencia. Venga. Si tú ibas a un edificio hace 20 años, o un poco más, pues encontrar un edificio automatizado era poco común, ¿no? Hoy en día, tú vas a un edificio y desde que entras, la cámara te puede reconocer la cara. Entonces inmediatamente te abre la puerta. No solamente te abre la puerta, sino te dice, tú vas al quinto piso, porque ahí es donde trabaja. Entonces te llama el elevador y te dice, vamos al quinto piso. Marco ya llegó, va al quinto piso. Y llego a mi oficina y antes de que yo entre a mi oficina, ya está iluminada, ya está en la temperatura que me gusta, y no digamos del café, ¿no? Que eso, pues tal vez sí o tal vez no, pero vas encontrando elementos que van cambiando la forma de ser y de estar. En aquellos entonces, volviendo a los 20 años atrás, pues no había nada de esto, ¿no? Era pasen y regístrese, como todavía hay muchos edificios aquí en México, ¿no? Vas y te apuntas con tu nombre y todo lo haces muy bien, y después pasas y después todo manual. Ahora, otra parte fundamental es el confort y la seguridad que tú puedes tener, ¿no? Hoy en día vemos que esto es una gran necesidad, ¿no? Por todos los elementos que se dan alrededor. Entonces, tú necesitas estar en un lugar cómodo y que también sea seguro, ¿no? No puede ser inseguro. Entonces, el confort lo buscamos tener a través de todos estos elementos como la iluminación, la temperatura. Hablemos de salud también. Oye, hay partículas de polvo, hay contaminantes, hay, no sé, cualquier tipo de situación, humedad. ¿Qué tan húmedo queremos el ambiente? Y la humedad tiene mucho impacto en temas de salud para la respiración, ¿no? Hay humedades que, mayores o menores, pues permiten que se desarrollen cierto tipo de, llámele bacterias, virus, etcétera, ¿no? Entonces, esa parte la podemos controlar, pero la parte de seguridad también es importante. Seguridad, acceso, CCTV, ¿no? Ok, claro. Pero el CCTV que tenemos ahora, muy interesante, porque ya no es nada más que alguien está viendo la cámara. No, el CCTV de ahora ya te puede reconocer gente, reconocer que algo no está bien, y si le pones un agente de inteligencia artificial, hasta te avisa, oye, aquí hay alguien dando vueltas. Claro. ¿No? Veamos qué está pasando. Entonces, tú puedes tener esa seguridad. Y después pasamos al tema de seguridad interna, como si pudiéramos, por ejemplo, el tema de detección y extinción de incendios. No digo, no es que estemos todo el tiempo se quema el edificio, pero vimos hace un poco tiempo, ¿no? Una desgracia mayor, me parece que fue en Asia,
bueno, muchísima gente perdió la vida. Entonces, creo que ahí tampoco debemos de escatimar, ¿no? En sistemas y equipos que funcionen a la perfección. ¿Por qué tiene que funcionar a la perfección? Nada menos me pasó la semana pasada, el jueves, estaba yo en un centro comercial, una alarma, y tuvieron que evacuar Todo, todo el centro comercial. todo. ¿Cuánta gente crees que se fue del restaurante sin pagar? ¿Cuánta gente no hizo la compra que tenía que hacer? ¿Cuánta gente no dijo me voy a mi casa? Entonces, esos elementos, por un lado, sí que bueno que sean seguros, pero tienen que ser precisos, ¿no? No podemos andar disparando alarmas y después regresar diciendo, ay, no, falsa alarma, regresen a donde estaban, ¿no? Esas situaciones no son fáciles de controlar, pero tenemos la tecnología para hacerlo. Y encima de eso, tú le pones un elemento fundamental que es lo que llamamos un Building Management System, Ok, que es dónde voy a controlar todo lo que pasa en el edificio. Y cuando digo todo, es todo. todo, ¿no? Todo aquello que se pueda comunicar, yo lo voy a poder monitorear y de ahí voy a saber cuánta luz, cuánto gas, cuánta agua, desechos, etcétera, etcétera. Todo lo que tú puedas poner un sensor, lo vas a poder tener. Eso es de lo que estamos hablando. Mira que me hiciste acordarme y voy a traer acá a colación, no sé si sean clientes o no, aquí cerquita, el Museo Somoaya. Precisamente el ahorro de energía específico con los generadores chillers que tienen ellos ahí abajo y poder de alguna forma monitorizar a través de IoT, ¿verdad? Todo este tema para saber si estamos, no sé, en época de calor, subir tantos grados, el aire acondicionado. Entonces me acordé de eso. Pero yo quiero que vayamos un poquito a algo mucho más, ¿cómo decirle? Tecnología más de punta. Y mencionaste temas como IA, mencionaste temas como IoT. Y sé que ustedes tienen tecnología de gemelos digitales. Háblenos un poquito de esa tecnología emergente. Te voy a hablar de un gemelo digital asociado. Venga, Tenemos una tecnología que se llama Demand Flow, precisamente hablando de aires acondicionados. Cuando tú hablas de un aire acondicionado, en cualquier edificio es responsable como de hasta el 40% del costo de la energía de un edificio, y la energía de un edificio es alta, el costo. Entonces, uno de los grandes temas es esos aires acondicionados. Por supuesto está la parte de confort, por supuesto está esa parte la dejamos a un lado. ¿Cómo opera el chiller en sí mismo? Y ahí es donde nosotros nos metemos a ver cómo podemos hacer que este chiller sea óptimo en el uso del mismo. Y para ello hacemos un gemelo digital, ¿no? Hacemos un gemelo, simulamos condiciones y después encontramos la forma óptima de operarlo. Esa forma óptima de operarlo incluye algunos cambios físicos, evidentemente, ¿no? Como algunas válvulas, algunas cosas. Y la verdad es que tiene mucho sentido porque un aire acondicionado funciona normalmente o está diseñado normalmente para soportar las condiciones extremas y no tiene el autoajuste. Entonces, estos ajustes los hacemos nosotros y entonces sí puedes tener óptimo en la operación de tu chile para la condición de este momento. Tú decías, oye, hoy hace frío o no hace frío. No sé si estuviste aquí ayer en la Ciudad de México. Qué bárbaro. Yo pensé que ya habíamos hace brincado el aire. 3 días, ¿no? Ya, 29 grados, una cosa yo loca. pensé que ya habíamos brincado el frío y de repente ayer helado y vuelves. Entonces, todos esos ajustes pues tienen que venir y tienen que venir acompañados, ¿no? Y ahí es donde hablamos de la parte entre inteligente y autónomo, ¿no? Imagínate un aire acondicionado autónomo que puede decir la temperatura va a estar así a lo largo del día. Ya eso lo sabemos. Oye, y es lunes, ¿cuánta gente viene a la oficina? Eso. Ah, bueno, Marco casi nunca viene los lunes a la oficina, ¿no? Todo tachado. Pero sabemos más o menos la cantidad de gente que vamos a tener y a partir de eso logramos tener pues un uso adecuado y óptimo de la temperatura y de los chips. Entonces, ahí es donde viene, y esa parte de inteligente autónomo es fundamental, es qué tanto permito yo que tome decisiones. Y eso es fundamental, ¿no? Leía un ejemplo hace ratito que decía que entre autónomo e inteligente es como si fuera un adolescente y un tipo ya grande, ¿no? El adolescente es inteligente, pero hay decisiones que todavía no puede tomar. Y un adulto ya puede hacer toda la combinación, ¿no? Toma una decisión y lo logra hacer. Entonces, muchos elementos y muchos ejemplos
desde la iluminación, desde el aire acondicionado, desde, bueno, llámale el ejemplo que quieras y encontraremos un qué y un cómo. Perfecto, perfecto, no, a mí me queda súper claro y más que soy un apasionado de trabajo con data y inteligencia artificial, entonces esto a mí me vuela la cabeza, Claro. definitivamente. Eh, Mira que te lo pregunté al principio, pero quiero que hagamos un doble clic ahí en el tema de la región, ¿no? Y yo creo que deben haber desafíos importantes, porque por lo general uno siempre habla del happy path, de lo bonito, del super edificio, y sabemos que las economías son de diferente tamaño y diferente estilo. Entonces supongo que nos podías hablar un poquito sobre esos desafíos, ¿no? Este, para que la región adopte precisamente esta infraestructura inteligente. Mira, los desafíos son muchos y muy grandes. Aquí en México, voy a hablar porque es lo que mejor conozco, me han preguntado, oye Marco, ¿tú tienes en tu casa detector de humo? ¿Tú tienes en tu casa un extintor? A no ser que sea ¿Y Airbnb tú se lo tiene que tienes, poner a fuerza. y te lo pones, y sí, por eso, porque te obligan? Exacto. Oye, ¿y tienes aire acondicionado? Pues tampoco, ¿no? Entonces, ninguna de estas cosas estamos en la costumbre de tener, pero no solo es México, son muchos países. Obviamente, cuando en lugares donde el clima es un poco más extremo, pues es necesario, pero no es en todos los casos. Entonces, esa es una parte. Ahora, otra parte fundamental es el tema de las regulaciones, que tú ahorita lo comentaste un poquito. Oye, si te obligan, si quieres tenerlo como Airbnb, vas a tener que tenerlo, claro, pero también las regulaciones van empujando y van impulsando en ese sentido, ¿no? Tú hoy no puedes tener un edificio público que no tenga todo el sistema contra incendio, Exacto. mínimo, ¿no? Y puede ser un sistema con diseño muy robusto, ¿no? Pero vamos avanzando en la forma correcta, ¿no? Los incentivos que también se dan a la eficiencia energética y descarbonización asociados. Sí, bueno, ya también las autoridades empiezan a poner o a generar esos estímulos para que las cosas vayan avanzando en ese sentido. Entonces, no es que necesariamente lo hagamos por una idea propia, sino que la verdad las cosas van cambiando y se van presentando para que sea más fácil. Ahora, lo que es muy interesante desde mi punto de vista es que estos sistemas no se conviertan en una carga que evite que el desarrollo de los edificios y de la industria se mantenga, ¿no? Todos queremos empujar para que haya más empleos, para que haya más construcción. Entonces tenemos que asegurarnos que vaya acompañado de beneficios, ¿no? ¿Por qué es que yo voy a poner un sistema de control de mi edificio? Ah, porque entonces vas a poder monitorear, vas a poder ahorrar, vas a poder hacer mantenimientos predictivos, Vivos, claro. entonces empiezas a tener esos elementos que sí te dan un beneficio más allá del puro gasto que te genera tener el sistema. Se me ocurre y digo, no está dentro de la batería de preguntas, pero se me ocurrió ahorita porque mucha gente justifica, sobre todo en gobiernos, estas inversiones o el llevar esta infraestructura inteligente porque se da un valor social, ¿no? Lo que llaman por ahí un social ROI y cosas por el estilo. Supongo que eso también se mide a la hora Sí, sí debe, de contratarlo. vaya, la verdad es que no hay una medida así muy fácil como Ok, para ese tema. Lo puedes hacer de maneras indirectas, ¿no? O sea, me parece a mí muy bien el tema de decir, oye, ¿cuánto CO2 vas a reducir en tus exacto. emisiones? Y eso tiene un impacto social, sin duda. Pero no sé si a la persona que trabaje aquí o que no trabaje aquí, pero escuche el tema, le haga mucho clic. Sentido. Pero creo que sí, las empresas cada vez son más conscientes y el tema este famoso de el ESG, ¿no? Donde ya no solamente es un deseo, sino empieza a convertirse en una obligación, ¿no? ¿Qué acciones estás tomando Claro, para mitigar el cambio climático? totalmente, totalmente. Eh, Yo creo que para ir cerrando un poco en el pináculo de la conversación, que está súper interesante, yo he aprendido bastante de lo que estás diciendo y bueno, este, imagínate que tenemos que dar una serie de recomendaciones. Sé que esta pregunta puede tomar 3 horas, ¿verdad? Sobre todo a las empresas, a gobiernos que quieren iniciar proyectos de digitalización, de infraestructura, de este tipo de cosas. Mucha gente dirá, no estoy preparado, o hay que hacer un assessment, o hay que tener en cuenta, no sé, un ABC básico, mi querido Marco,
para que la gente lo tenga clarísimo. Sí, sí es necesario, ¿no? Porque ideas existen muchas. Sin embargo, creo que hay una parte importante que es tener claro el objetivo, ¿no? Es decir, oye, ¿qué estamos buscando? Hoy, ¿sabes qué? Estamos buscando descarbonizar, que ya es algo que es común. Ok. Y entonces lo que nosotros ofrecemos, lo que nosotros proponemos, es y llevar un grupo de expertos, hacer un recorrido muy sencillo, un día o dos en una fábrica, en un edificio, y poner atención a los procesos. ¿Qué procesos tienen oportunidades? ¿Qué procesos pueden ser mejorados? ¿En qué procesos nuestra tecnología puede tener un impacto? ¿No? Y después de eso, traemos un roadmap, vamos a ver. Ok. ¿Sabes qué? Con estas acciones podemos lograr tener una reducción de tanto. Y obviamente puede venir asociado a un ahorro económico, ¿no? Y ahí ya empiezan a tomarse las decisiones. Oye, ¿por dónde empezamos? ¿No? Si queremos llegar al net zero como nosotros, que lo estamos haciendo en nuestras fábricas, sabemos que tenemos que ir haciendo inversiones en puntos específicos, ¿no? En nuestro caso tenemos unos hornos de gas que estamos buscando la forma de llevarlos a ser eléctricos, Ok. ¿no? Para que no haya una combustión, para que... Y la otra parte es, bueno, ¿de dónde viene la energía, no? Volvemos a lo mismo. Entonces, esos elementos no necesariamente son del conocimiento común, pero sí existe gente experta que te puede guiar y te puede llevar, ¿no? Y hay cosas vaya, muy interesantes y muy rápidas de hacer, ¿no? Y mucha gente ya lo conoce y lo sabe, por ejemplo, los paneles solares, el almacenamiento de energía, que te dan muchos beneficios adicionales a la simple energía, porque también te pueden hacer reducir costos, etcétera y demás, ¿no? Entonces, todos estos procesos nosotros los traemos, ¿no?, a la mesa y vemos cuáles de ellos pueden ser aplicables, cuáles son convenientes y cuáles pueden quedar para un nice to have en el futuro. Entiendo entonces que este roadmap depende de las brechas que identifique, los Claro. procesos y tal. ¿Y hay alguna, eso es pregunta mía, hay algún nivel de madurez? Nosotros trabajamos muchos con fábricas, por ejemplo, y vemos, y hay gente, tú diste, oye, desafío, cultura. La gente quiere producir al 300% y no sé si ese sea un tema de mindset o dentro de esas brechas, o no estás preparado todavía porque no estás viendo el beneficio tangible, o dentro de esa identificación la persona Fíjate, tiene que estar abierta. fíjate que mucho de esto viene, como le llaman, del tono del jefe, ¿no? ¿No? Yo le digo The tone from the top. dedocracia. La democracia es un poco. Pero, por ejemplo, vamos a hablar de una empresa como Siemens, ¿no? Que dice, vamos a ser carbono neutrales para el 2030. Y eso fue en el 2017, me Claro. parece. Entonces, ahí se marca un hito, ¿no? Y entonces, a partir de ahí, pues empieza a llegarnos información acá de decir, Net Zero, oye, ¿qué? ¿Cómo? ¿Con qué se come? ¿Cómo se hace? ¿No? Entonces empiezas a ver qué hacer, qué acciones, y empieza a haber gente que empieza a tomar la responsabilidad. Claro. Nosotros hoy ya llevamos un camino recorrido, ya estamos hablando de 9 años, más ya se nos está acabando el tiempo, ¿no? Nos quedan 4, pero vamos muy bien. Pero muchas empresas hoy, en ese mismo camino, ellos dijeron, yo para el 2050, y otro dijo para el 2040. Entonces, están en este proceso de transición. Nos topamos con empresas que tienen la intención, Ok. pero todavía no tienen el conocimiento, ¿no? Y entonces, de momento platicas con un director o gerente de sostenibilidad y te dice, pues ayúdame, ¿no? Porque no tengo mucho conocimiento del proceso. Claro. Y para nosotros es una maravilla, porque una de las cosas que nos gusta mucho es compartir conocimiento, especialmente si es algo que ya hicimos nosotros. Hay cierta labor de evangelización. Exactamente. Claro. Y es necesario, ¿no? O Total. sea, ya lo hicimos nosotros, te invito a mi fábrica a que lo veas, te invito a que entiendas cuál fue el proceso, por dónde empezamos, qué pensamos, cómo lo hicimos, tenemos toda la información. Entonces, eso da una idea más fácil de cómo lo quieres hacer. Ahora, hay otras empresas que están muy avanzadas en el tema y ya tienen muy claro hacia dónde van y cómo lo quieren hacer. A esas empresas, ¿qué les ofrecemos? Obviamente el acompañamiento, pero también la tecnología. Es decir, oye, si vas en este camino, esta tecnología te sirve. Ejemplo que lo voy a repetir, el famoso BMS. ¿Por qué? Porque ahí Claro. tienes todo. Y todo, y aparte auditable, ¿no? Porque esto no va a quedar nada más en, te lo digo, no, me lo dices y me lo demuestras, ¿no? En un futuro cercano, así va a tener que ser. Entonces, creo que en cada proceso
en cada etapa del proceso, nosotros somos una buena compañía. Venga, venga. Me gustaría cerrar con dos preguntitas. Eh, hablaste de personas, hablaste del beatbox, hablaste de tener esa mentalidad, de saber hacia dónde va, de a lo mejor incluirlo como parte del objetivo a mediano o largo plazo. Entonces me gustaría que habláramos de esas habilidades que tienen que desarrollar esos líderes, ¿no? Para que verdaderamente puedan impulsar esa transformación con éxito, porque como tú lo dijiste, para algunos el futuro puede ser que ya se los alcanzó y otros que están en pañales. Entonces, ¿cuáles podrías destacar, Marco? Mira, claramente el mindset es fundamental. Sin embargo, algo que me da mucho gusto y que veo en muchos lugares es el pensamiento que tienen los jóvenes hoy día. A diferencia de los jóvenes como yo, los jóvenes de hoy día tienen este chip social, Total. tienen este chip de cuidado al medio ambiente, y tienen esta idea de hacer un mundo mejor, y tienen este impulso de respeto, ¿no? No iba a decir rollo, desde ahí me echo de cabeza, todo esta nueva forma de pensar me parece que es la oportunidad de, como personas que estamos dirigiendo, pues que lo utilicemos y que impulsemos. Claro. Tenemos aquí un grupo de jóvenes talentos que, pues ya algunos estudiaron ingeniería ambiental, algunos son ingenieros de eficiencia energética, carreras que a mí todavía no me tocaron, ¿no? Pero que tú ves y entonces entiendes que hay una pasión detrás de ello. Entonces, una de mis recomendaciones es, pues impulsemos a los jóvenes, apoyemos, porque ellos ya traen el deseo, ¿no? ¿Qué falta? Bueno, claramente experiencia, claramente conocimiento. Pero cuando tú puedes traer a esta gente técnica que también existe de mucho conocimiento y crear esta mezcla, el resultado es fabuloso, ¿no? Como líderes, como directores, como gerentes, creo que lo que sí nos toca es aprender, entender y dar la oportunidad. No somos expertos, no nacimos expertos en este tema, pero las posibilidades están, ¿no? Y la oportunidad existe. Venga, venga, venga. A mí siempre me gusta cerrar, Marco, además de agradecerle que nos llevemos algunas ideas generales, ¿no? Estuvimos hablando acá casi 40 minutos y yo creo que las personas pueden de alguna forma como llevarse ítems importantes de lo que hemos hablado, ¿no? Lo que tú gustes que quieras a lo mejor dar como un takeaway a la gente y decirle, mire, es importante esto, tenga en cuenta esto, este, ahora sí que abierto. Mira, me gusta mucho dar el mensaje sobre el tema de sostenibilidad. Me gusta hacer el llamado a la acción. No estamos en una situación en la que podamos decir esto lo hacemos ahora en 5 años o en 10 años. Creo que las acciones tienen que empezar hoy. Y tenemos que entender hoy y empezar por entender qué tipo de mundo queremos para mañana, ¿no? Los que tenemos hijos, pues también nos preocupa ese tema, ¿no? Decir, oye, ¿qué vamos a dejar para que ellos puedan seguir adelante, ¿no? Entonces, hacerse la pregunta, decir, bueno, ¿dónde estoy en mi empresa? ¿Dónde estamos parados en el tema de sostenibilidad? ¿Sabemos cuál es nuestro nivel de emisiones? ¿Sabemos de dónde proviene la energía que estamos usando? ¿Sabemos si hay oportunidades de optimización de aire acondicionado, energía, calor, etcétera? Esas preguntas no tienen de entrada ningún costo, pero también en la asesoría que nosotros damos, inicialmente no pasa nada. Es, oye, hablemos de Claro. oportunidad. Yo creo que esa curiosidad y responsabilidad, pues creo que es lo que me gustaría dejar en quien nos escuche. Entonces me dio pie, mi querido Marco, para que la gente que quiera contactarlo a usted o a la organización o de estas charlas o esto, ¿dónde puede acudir? No sé si usted quiera dejar Sí, algún claro, bueno, sitio, qué yo sé tengo yo. mi perfil en LinkedIn, ¿no? Perfecto, Donde genial. me pueden encontrar. Mi nombre es Marco Cosigo, así aparezco. Nuestra página de Siemens México en internet también, ahí nos pueden contactar. Y obviamente, bueno, tenemos una gran red de distribuidores y todo nuestro grupo de ventas. Entonces, con cualquiera de ellos podemos tener un contacto y hacer algo, aparte de importante, divertido. Venga, venga, venga. Pues Marco, se nos fue el tiempito muy rápido, de verdad yo me divertí, aprendí mucho sobre todos estos temas y bueno, algo que quieras decir para despedirte. No, nada. Muchas gracias por el tiempo, gracias por la oportunidad, gracias por escucharnos. Y bueno,
hagamos cosas que valgan la pena. Tengamos un impacto. Venga, muchas gracias, Marco. Gracias.